está pues básicamente enfocado a la pronación, porque sentimos que es pues sí, un procedimiento que últimamente lo estamos llevando mucho a cabo, pero aparte de que lo estamos llevando a cabo, desgraciadamente, muchas veces no revisamos o vemos tanta información que a veces o no la podemos hacer en nuestros centros de trabajo porque no tenemos los insumos, o bien vemos tantas cosas que al final no sabemos cuál de ellas se puede implementar dentro de nuestro centro laboral, ¿no? Entonces, esta situación de la pronación se viene dando desde hace mucho tiempo. Hablaban muchos artículos, muchos autores, ¿no? Que los pioneros en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en la pandemia, bueno, en la epidemia pasada de hace 10 años, en el 2000, un poquito más de 10 años, 2009, pero también se habla de la pronación en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán. Ahí también se empezó a hacer pronación y obviamente en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social se llevó a cabo también pequeños muestreos o pequeñas realizaciones de pronación en el paciente en estado crítico en esa epidemia. Ahora, cabe mencionar algo. No se pronaba mucho antes porque simple y sencillamente, por ejemplo, en los pacientes que tenían influenza H1N1, no nos daba tiempo de pronarlos. Llegaban a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde ya los habíamos propiamente intubado y a las 9 de la noche el paciente, o 10 de la noche, ya estaba muerto, ya había fallecido. Entonces, todo esto es sumamente, vamos a llamarlo importante, desde el punto de vista que muchas veces no habíamos pronado, no tenemos tanta experiencia en el manejo del paciente que se tiene que estar pronando. Bien, yo les quiero preguntar algo. ¿Han pronado? ¿Todo el mundo ya ha pronado? ¿Cómo lo han hecho? ¿En qué casos han visto que lo tienen que hacer? Porque, ojo, no todos los pacientes son candidatos a pronación. Hay algunos pacientes que con el simple hecho de lateralizarlos, hemodinámicamente ya se comprometió todo y no podemos llegar a terminar pues esa parte, ¿no? De este procedimiento que es la pronación. A veces ese es el punto, ¿no? Que no tenemos como tal alguien que sepa, alguien que ya haya tenido pues experiencia en pronación y desgraciadamente sí necesitamos tener a lo mejor hasta cierto punto un líder o alguien que nos diga, ¿sabes qué? Quédate pendiente de la cabeza, quédate pendiente de los accesos vasculares, quédate pendiente de la movilización, etcétera. Cabe mencionar que se prona únicamente, o actualmente estamos viendo que estamos pronando adultos, aunque, digo, a veces la posición, eso hablando de los pacientes neonatos y pediátricos, como tal no está documentado bien que se tenga que pronar, pero si se dan cuenta la pronación o el cómo acostamos o cómo acomodamos a un bebé, pues es boca abajo, ¿no? Entonces, por esa parte, en COVID no hay mucha, como tal información en qué tan beneficioso sea la pronación. O sea, no se ha hecho o no se ha investigado más porque sí se acuesta el bebé boca abajo. ¿Ok? Eso, esta charla es enfocada a adulto, ¿vale? Bien, entonces, pues los objetivos de esto es estandarizar los cuidados para la realización del procedimiento, reducir el riesgo de accidentes durante la pronación y prevenir lesiones asociadas a la pronación. Más del 80% de los pacientes, desgraciadamente, se están presentando con lesiones dérmicas, lesiones abrasivas, lesiones por presión cuando estamos pronando a los pacientes. Desgraciadamente se llega a presentar. Es muy común. Lo ideal es que no se presentara. En el INER siempre pronamos nuestros. Sí, perfecto, exactamente. El INER es una de la pronación, la verdad. Todo el tiempo que estuve ahí, sí, estuvimos ahí pronando mucho. Bien, ahora, ¿por qué estamos pronando tanto ahorita? Digo, el enfoque es hacia el paciente crítico, pero bueno, obviamente hay contraindicaciones que ahorita vamos a ver. ¿Por qué no se pronan en algunos casos a algunos pacientes? Porque sí se puede pronar a los demás, pero ahorita lo podemos también orientar ligeramente hacia el COVID-19. Recordemos algo, el SDRA, pues es la presencia de la lesión inflamatoria, obviamente que va a provocar de forma aguda y difusa el aumento de la permeabilidad vascular y un aumento obviamente del peso pulmonar y pérdida del tejido pulmonar ventilado. Ajá. Obviamente va a ocurrir hipoxemia, obviamente va a haber opacidades bilaterales o unilaterales en los rayos X, aumento del espacio muerto fisiológico
y por consiguiente la disminución de la distensibilidad pulmonar. Esa es una de las razones por las cuales estamos coronando. Al momento que empieza a haber toda esa parte de la lesión inflamatoria aguda y aumento de la permeabilidad vascular, el pulmón adquiere más peso. Al momento que adquiere peso, si yo coloco a un paciente en posición de cúbito supino, pues todo ese peso del corazón y grandes vasos va a recaer sobre el pulmón. No así cuando yo lo prono. Si yo lo prono, va a disminuir esa presión sobre este pulmón. Ajá. Hubo un estudio que se hizo en el 2016 que se llama LONG-SAFE y se analizaron a 29.144 pacientes en 459 terapias intensivas de 50 países. Y vean, el 10% de esos pacientes, estamos hablando ahí de no pacientes no COVID, pero cerca del 10%, que son cerca de 3.022 pacientes de todos estos que se estudiaron, tuvieron una complicación con como el SDRA. Ahora, vean qué tan importante es esto. Del SDRA moderado, la mortalidad se iba a la mitad, es decir, 1 de cada 2 se moría. Y un problema más, los sobrevivientes iban a tener deterioros cognitivos, iban a tener depresión, iban a tener estrés postraumático y también iban a mostrar debilidad musculoesquelética. Y esto lo vemos muy comúnmente. Tenemos a los pacientes post-pronación, post-sedación, post-colocación de medicamentos relajantes neuromusculares, que salen, se les logra extubar o, en su defecto, salen con alguna traqueostomía, pero ¿qué creen? No pueden movilizar adecuadamente miembros torácicos y miembros pélvicos. Entonces, toda esa debilidad musculoesquelética está muy presente en los pacientes. ¿Qué hay que hacer para esto? Suspensión o disminución del uso de relajantes neuromusculares cuando así se requiera. Si el paciente está pronado, siempre van a estar relajantes, ya sea de tipo despolarizante o no despolarizante. Entonces, vean, para ese punto del SDRA, tenemos algunos criterios, los criterios básicamente de Berlín, que muchos de ustedes conocen. Y bueno, pues el tiempo, toma en cuenta, es uno de los aspectos muy importantes porque es dentro de una semana de un daño clínico o conocido, síntomas respiratorios nuevos o que van empeorando a lo largo de los días, es uno de los criterios. Las imágenes del tórax que mencionen o muestren opacidades bilaterales, que no estén explicadas por algún derrame, atelectasia o nódulos, y eso lo podemos vigilar por medio de la tomografía, por medio de placas de rayos X. O bien, el origen del edema, que sea una falla respiratoria no completamente explicada por alguna falla cardíaca propiamente, o sobrecarga de fluidos. Requiere una evaluación objetiva para excluir el edema hidrostático si no hay factores de riesgo presentes. Y bueno, si nos vamos al PAFI, en la relación que hay entre la presión arterial de oxígeno y el FiO2, mencionamos lo siguiente, que si tiene un SIDA, un SDRA, mejor dicho, de 200 a 300 con un PIB mayor de 5, pues la oxigenación o el daño ahí está leve, ¿no? Y moderado cuando se encuentra entre 100 y 200 con un PIB mayor de 5. Y grave cuando esa EPAFI se encuentra menor a 100. De hecho, hay algunas guías o nosotros nos basamos para que un paciente que ya tiene un SDRA moderado con menos de 150 de Kirby, ¿qué hacemos? Desindicación para pronarlo. Le va mejor. Y no hay que propiamente pues estar retrasando ni la intubación ni la pronación. Muy bien. Esta imagen me gusta mucho porque, pues obviamente, vean ahí, pues habla acerca del SDRA y el incremento de la permeabilidad. Bien sabemos que para que se lleve a cabo el SDRA, obviamente existe una lesión pulmonar y existe una fase exudativa que va desde los 0 hasta los 7 días. Y una fase proliferativa de los 7 a los 14 días. Y se complementa todo esto con una fase fibrótica con propiamente más de 14 días. Como bien sabemos, toda esta parte de SDRA provoca un incremento de la permeabilidad pulmonar y obviamente una lesión a nivel pulmonar y está dividido en 3 fases, ¿no? La fase exudativa, la fase proliferativa, junto con la fase fibrótica. Ahora bien, dentro de estas fases se llevan a cabo diferentes pues, efectos o activación de tantas sustancias
que son sustancias tanto proinflamatorias como antiinflamatorias. En un conjunto, pues ya sabemos que hay obviamente liberación de factor de necrosis tumoral, interleucinas, interleucina 1, 6, 10, etcétera, activación de macrófagos, obviamente también, pues toda esta liberación de estas sustancias, pues lo único que van a estar provocando va a ser más daño a nivel endotelial, pero también a nivel de la membrana alveolo-capilar. Bien. Cuando tenemos un paciente entonces crítico, un paciente, en este caso, pues con COVID, obviamente vamos enfocados a tratar la causa, ¿no? El tratamiento y la prevención pues va enfocado a eso, a tratar la causa, pero no hay que olvidar lo siguiente, se debe de ocupar una ventilación pulmonar protectora que abarque de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso predicho y fluidoterapia conservadora. Además de que se han visto en que los pacientes con un PIB mayor de 16 logran disminuir su mortalidad, junto con el uso de relajantes neuromusculares, antibiótico-terapia, el empleo del prono propiamente, y bueno, considerar el uso del ECMO cuando tengamos una PAFI menor de 80. Obviamente, en un hospital público, con relación a un hospital particular, pues obviamente muy pocas veces llegamos a ver el ECMO, ¿no? El ECMO es indicativo o sería lo mejor cuando tuviésemos un tipo de paciente con esas características, pero si no hay tratamiento para ayudarle con la terapia de ECMO, pues se ve afectado y disminuida, ¿no? la posibilidad de su sobrevivencia. Beneficios del prono. Cuando ustedes pronan a un paciente, obviamente, pues este paciente va a disminuir el empleo del uso, o el empleo en el uso de la FiO2. Vamos a disminuir esa necesidad en el paciente. Va a disminuir la lesión del SDRA. También va a haber un mejoramiento a nivel pulmonar y va a mejorar la movilización de secreciones, disminuyendo la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Ojo, si yo prono a un paciente 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, no le va a servir de nada. Mínimo debe de estar 16 horas pronado este paciente, para que de esta forma entonces podamos tener cambios ahí en su placa de rayos X, en su tomografía, y cuando tienen SDRA. Entonces, después de 16 horas es cuando se decide poder supinar al paciente y ver ciertos cambios, ciertas modificaciones en las placas de los pacientes. Entonces, mientras yo prone a mi paciente más rápido, obviamente que así lo necesite, va a ser mejor, ¿no? Iniciar el prono entre las 12 y 24 horas iniciado el SDRA. El paciente permanecerá no menos de 16 horas en prono, como lo habíamos comentado. Esto va a disminuir la mortalidad, esto va a estar disminuyendo el uso de la FiO2, disminuye el espacio muerto, disminuye la mortalidad, porque mejora la presión arterial de oxígeno y el FiO2. Entonces, ojo con esto. ¿Cuándo van a pronar? Cuando sus pacientes tengan... a muchos médicos les gusta cuando está con menos de 150 de Kirby. Ajá. En algunos son muy específicos y dicen, no, ¿sabes qué? Cuando ya sea un SDRA que ya tiene mayores consecuencias, que ya tiene un SDRA grave, con un FiO2 menor de 100, es cuando los deciden estar pronando. Entonces, idealmente en menos de 150 ya es candidato para estarse pronando a algún paciente. Como todo, pues obviamente trae complicaciones. No es raro, desgraciadamente, por el exceso de trabajo, ver múltiples pacientes muchas veces, pues eso, ¿no? La imagen que ustedes ven ahí a su derecha, que es la extubación accidental. Muchos pacientes en prono se extuban. Ajá. El 34% genera úlceras por decúbito, la neumonía asociada a la ventilación mecánica está asociada con un 21%, la obstrucción del tubo endotraqueal hasta en un 14.5%. Y esto es muy común, no sé si les ha pasado, que muchas veces hay personal de salud, llámese médico, llámese enfermero, bueno, el médico que dice no movilizar, no aspirar, no desconectar, no nada. Entonces yo me quedo pensando, pues entonces no le hacemos nada al paciente, ¿no? ¿Y para qué existe la terapia intensiva?
Desgraciadamente, hay muchos médicos que le tienen miedo a la pronación, una, y dos, al reclutamiento del paciente. Si un paciente muchas veces se puede llegar a desconectar por algún error de enfermería o de médicos o X o cualquier situación pasa y se desconecta, todo el mundo pega de gritos y dice, maldita sea, se desconectó el paciente del ventilador, ya perdimos el PIP, etc. No pasa nada, lo tenemos que volver a reclutar. ¿Qué nos va a invertir? Tiempo, claro, que estemos pegados allá al paciente, claro, pero eso lo hacemos siempre. Entonces, que no les llame la atención o que no sea repercutorio en ustedes el hecho de decir, híjole, ya desconecté al paciente, ya perdió el PIP, otra vez a reclutarlo. No va a pasar nada. Ajá. Es llevarlo otra vez de la mano poco a poco a lograr el reclutamiento que tenía. Oye, pero ya tiraste a la basura el trabajo de 24 horas. El paciente crítico es así. El paciente crítico, su nombre lo dice, es un paciente que está en estado crítico y por consiguiente al estar en una terapia intensiva puede estar bien en algunos minutos, como en otros 10 minutos próximos, 10 minutos siguientes, ponerse mal. Entonces, que eso no genere conflicto. La exudación accidental se llega a presentar hasta en un 10.5%. Ah, perdón, y bueno, regresando a la obstrucción del tubo endotraqueal, me desvío un poquito. Es necesario esperar a los pacientes. No lo hagan por rutina, estoy de acuerdo. Pero es importante estar aspirando secreciones del tubo endotraqueal. Ojo, en la experiencia que nosotros en la terapia tenemos, más del 90% de los pacientes tienen secreciones por el tubo endotraqueal. Solamente cerca del 10, el 20% no puede presentar o presenta mínimas secreciones. El COVID en muchos pacientes se ha manifestado por el SDRA que tienen muchísimas secreciones por el tubo endotraqueal. Entonces, eso de que no le saqué nada de secreciones, eso de que no tiene secreciones, más de la mitad de las veces pues va a ser falso, ¿no? Sí van a tener secreciones, el paciente tiene secreciones. Pero, ojo, hay algunos que sí llegan a presentar muy escasas secreciones. ¿Qué sí hay que hacer? Pues obviamente aspirar y hacerle su aseo oral. Muchas veces también en la pronación se llega a hacer esto, ¿no? La pérdida del acceso venoso, se llega a presentar neumotórax. ¿Por qué? Porque tenemos al paciente con un PIP súper elevado. Decíamos que el PIP debe de estar mínimo en 16. Entonces, al momento de que yo logro una ventilación mecánica protectora y tengo un PIP de 16 y yo no lo relajo ni lo cedo bien, de hecho se menciona o se prefiere estarlo sedando o relajando antes del movimiento de la pronación. Buscando eso, evitar que incremente la presión intrapulmonar y por consiguiente esta sea mayor que provoque un neumotórax, ¿no? Y muchas veces también no duden en que se va a movilizar el tubo endotraqueal, ¿no? Mejor lo dejamos a nivel de comisura labial en número 22. Ya cuando yo lo reviso ya está en el número 26 y ya nada más le queda una pequeña porción del tubo endotraqueal fuera de la boca del paciente. Es común, son algunos tipos de complicaciones, pero obviamente pues estas conociéndolas las tenemos que eliminar. Entonces, ¿cuándo voy a poner un paciente en prono? Cuando el FIO2 que se requiera sea este mayor del 60%, cuando hay un PIB mayor de 10 centímetros de agua y también cuando haya infiltrados, presencia de infiltrados en la placa de rayos X, en ambos emitógrafos. ¿Cuándo voy a suspender el prono? Cuando mi paciente ya tenga un FIO2 menor del 60%, un PIB menor de 10 centímetros de agua, una PAFI mayor de 150 y obviamente se haya resuelto la causa. Ojo, repito, hay algunos pacientes que no van a tolerar ni media hora pronados. El hecho de que estén media hora pronados, empiezan a ver ustedes que entra menor volumen corriente, el volumen minuto empieza a bajar en el ventilador, el paciente puede empezar a mostrarse taquicárdico o hipertenso, o por el contrario, empieza a verse ya como tal hipotenso. Pero hay que analizar muchos factores. Si yo no tengo sedado y relajado al paciente y aparte no le puse analgesia, pues obviamente a lo mejor llevándolo a un nivel óptimo de sedación y de relajación, probablemente puedo evitarle eso, ¿no? Que el paciente vaya a presentar o vaya a tener ahí, pues ese desacoplamiento con el ventilador. Ahora, si veo que ya hice eso, pero el paciente continúa teniendo cambios hemodinámicos, el paciente sin ningún problema se tiene que volver a supinar. Apenas nos pasó en la semana pasada
No aguantó el paciente, empezó a mostrarse ahí con alteraciones en el estado hemodinámico, empezó a mostrarse taquicárdico, pero también a la vez empezó a bajar su presión arterial, empezó a hacer ahí algunas arritmias, empezó a incrementar la presión pico en el ventilador y también empezó a disminuir sus volúmenes. Entonces el paciente empezó a tener cambios hemodinámicos, empezó a tener extrasístoles por la hipoxia. Entonces, si tu paciente no, si tu paciente no es candidato a la pronación, no lo prones. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta? Ya hasta que está pronado, ese es un hecho, ¿ok? O sea, muchos pacientes no van a estar adecuadamente pues, aptos para esa pronación. Ahora bien, dentro de las contraindicaciones que tenemos para pronar a algún paciente, hay contraindicaciones tanto absolutas como relativas. Y bueno, las absolutas, dentro de estas tenemos que haya un compromiso hemodinámico. Si el paciente está hipotenso, si tengo la dosis de la norepinefrina en dosis ya por arriba de las terapéuticas, si sé que aparte de la norepinefrina tiene vasopresina y dobutamina por alguna falla cardíaca que esté haciendo, pues obviamente ese paciente no es candidato para que se esté pronando. No así si tiene dosis bajas de vasopresor. Si tiene dosis bajas, ¿qué es lo que va a pasar? Lo voy a pronar, a lo mejor se puede hipotensar un poco, pero tengo la posibilidad con el vasopresor de subirle un poco la presión arterial. Y algunas contraindicaciones relativas, la obesidad, que sea más de 135 kilogramos, es a veces muy difícil pronar pacientes que tengan más de 120 kilos, ya se nos complican muchísimo. Fracturas faciales es sumamente importante esto, aunque como lo dice ahí, son contraindicaciones relativas, y embarazo del segundo y del tercer trimestre. Aquí nos menciona Gaby Andrade Montes de Oca. Nosotros estamos pronando paciente en cualquier trimestre con posicionadores abdominales. Efectivamente, lo que yo mencionaba aquí es que son algunas contraindicaciones de tipo relativo, ¿no? No porque esté la paciente embarazada, hay pacientes que pueden estar en segundo o tercer trimestre, y obviamente no es tanto el tamaño de su vientre o el tamaño del bebé que junto con los posicionadores abdominales podemos lograr una pronación. Aquí, personalmente, los casos que hemos tenido ya han sido en puerperios relativamente tardíos, y no hay tanto problema con nosotros. Digo, ahí ya no hay bebé, ya no hay tanto problema, no tanto así como cuando aún está la paciente embarazada. Claudia, adelante, por favor, Claudia Mateo. ¿Hay alguna complicación o alguna indicación que nos diga que para pronar a los pacientes con marcapaso? Con un marcapasos definitivo, no. Si tiene un marcapasos temporal, es decir, con acceso venoso, entra como una contraindicación relativa, porque hay que estar ahí fijándonos en que no haya desconexión de los puertos o de los polos para que pues siga entrando ese marcapasos. Si no entra, vamos a tener ahí problemas hemodinámicos. Pero únicamente, nada más, ¿cómo decirle? Solamente sería una contraindicación relativa, ¿no? Bien, entonces, eso, como les decíamos, o como les decía, en la cuestión del embarazo son contraindicaciones relativas. Hay que ver siempre tenemos que ir con el punto de qué le conviene más al paciente o qué le va a generar la intervención que yo haga al paciente. Le va a ayudar acuérdense de algo que es vida, función y estética. Muchas veces me decían, en choque, me decían, oye, es que siempre canalizas a todos con punzo 14, con punzo 16 o 18. Pues sí, es lo normal, el paciente está mal. Oye, pero es que es el abuelito, pobrecito, pone un 22. No, a ver, vida, función y estética. Aquí el paciente, si ustedes llega sangrando, un paciente de la octava década de la vida, pues a mí me importa más salvar su vida que no lastimarle la mano, ¿no? Con algún acceso venoso, por decirlo así. Entonces, lo mismo sucede aquí. Si ustedes
dudan acerca de a quién sí pronar, a quién no, vayan con ese punto. ¿Qué es lo que ya está escrito? Uno, y dos, ver qué es mejor. Si le va a traer más, si le van a traer más beneficios que pues daños al paciente, hay que hacerlo. Jamás olvidar algo. Las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Esto es sumamente importante, ¿no? La vez pasada estábamos recibiendo un paciente y dice un compañero, dije, oye, pero este no es el paciente que habíamos revisado, el de la interconsulta. Ojo, acción esencial, número 1, identificación del paciente. Al final sí era el paciente, solamente era una broma, pero ¿cuántas veces no ha llegado a suceder eso, no? De que, oye, pues oye, ¿por qué estamos aquí como que pronando a este paciente si este no es el que se iba a pronar, ¿no? Ojo, mejorar la comunicación efectiva en un área de urgencias que estaba atendiendo los meses de ¿qué les gusta? De enero y febrero, cerca de 90 pacientes, 100 pacientes, junto con la identificación del paciente y la comunicación efectiva, eso ayudaba mucho. ¿Por qué? No es lo mismo decir el paciente de la cama 5 o el paciente de la cama 10 que el señor Alberto Hernández de la cama 5. Es decir, tener una comunicación efectiva, una correcta identificación del paciente para evitar omisión o equivocación en realización de procedimientos. Además de la seguridad en el proceso de la medicación, la seguridad en los procedimientos y reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, junto con la reducción de riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Muchos me dicen, oye, pero el paciente está sedado, no se va a caer. ¿Qué creen? Que se caen. Ajá, el hecho de que estén sedados, esté comprometida su estado de alerta por efectos residuales de algunos fármacos y aparte de relajantes neuromusculares, llegan a provocar, o a veces incluso hasta por errores que llegamos a tener personal de salud, ¿no? ¿Se pueden caer? Sí, por eso es limitar lo más que se pueda el riesgo de daño al paciente por causa de caídas y registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos y cuasi fallas, además de la cultura de seguridad del paciente. Muy bonito y todo esto de la pronación, ya conocimos un poco acerca de cuándo se prona, cuándo no se tiene que pronar, pero ojo, los recursos humanos son sumamente importantes cuando pronamos. No sé si alguien tiene otro número, me gustaría escucharlo, pero vean lo que hacemos. Tenemos un médico o una persona de enfermería encargada de la vía aérea, tenemos personal de camillería, 2 personas y 2 enfermeros. Entonces, ahí ya te está quitando o ya estás empleando recurso humano y solamente son 5 personas para atender a una sola. Entonces, eso es importante. El recurso humano, material y toda la infraestructura es muchísimo lo que se ocupa cuando estamos en la atención a un paciente con estado crítico. Llámese si tiene COVID, llámese si está únicamente en estado crítico, no por COVID, sino por algunas otras causas, pero los recursos humanos son sumamente imprescindibles. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando vamos a estar pronando a algún paciente? Hay que seguir el ABCDEFG de la pronación y, bueno, esto se refiere a attachments que son accesorios, la ropa de cama, los catéteres, la protección, ahí en la D que dice dependientes, que son la protección de regiones o sitios de riesgo de úlceras por decúbito, el tubo endotraqueal, la sonda Foley y los genitales. Es sumamente importante estar checando todo esto. No por poner atención de uno debo descuidar la otra. Ojo, cuidados. En el preprono, baño seco, verificar datos de inestabilidad hemodinámica, la sedación, la relajación y analgesia, además del uso de vasopresores muchas veces va a ser necesario, y verificar las conexiones del circuito del ventilador mecánico. ¿Qué se busca con esto? Evitar desconexiones, evitar la propagación de aerosoles. Al momento del disparo que entra gracias al ventilador, pues muchas veces podemos tener ahí algún problema en el cual pues propiamente pueda dispersar muchos aerosoles por esa desconexión. Ayer se nos desconectó un paciente y ese es uno de los puntos, ¿no? Que a todo el mundo pone en crisis, todo el mundo se enoja cuando se desconecta uno, pero son errores que se pueden prevenir y que si se presentan,
Si ya de por sí la situación es estresante, pues obviamente sería más estresante bueno, estar todavía con una mala actitud, ¿no? Dentro del trabajo. Cuidados pre-prono, fijación de invasivos, retirar el vello corporal, muchas veces. El empleo de parches hidrocoloides, eso lo menciono específicamente porque en mi hospital lo hacemos así. No tenemos kit de pronación como tal. Y bueno, ahorita les voy a enseñar unas imágenes de qué es lo que nosotros hacemos. Les decía, vamos a trabajar con lo que tengamos. O sea, yo puedo ver las guías de pronación a lo mejor de Inglaterra, Estados Unidos, pero si yo no tengo el recurso, esa va a ser una limitante. Aspiración de secreciones y retiro de parches de monitorización de la región anterior para que la pasemos a la región posterior. Eso es lo que hacemos nosotros. Colocamos, cubrimos la zona donde vamos a tener los bultos de ropa. Nosotros lo que utilizamos son sábanas. No utilizamos rollos de esponja, no utilizamos rollos de foamy, no utilizamos más que puras sábanas. Enrollamos 5 sábanas y esas van de forma atravesando, bueno, ¿cómo se puede decir? Van de forma horizontal al tórax del paciente. Protegemos también empeine, articulación donde van a estar los pies y también obviamente la cara y ahora vamos a ver otras zonas. En el procedimiento, en los cuidados transprono, pues incrementar el FIO2 al 100% en el ventilador. Es sumamente importante eso. Continuar verificando las conexiones del circuito del ventilador, mantener la vigilancia continua de todos los dispositivos invasivos y, ojo, no desconectar el oxímetro de pulso. Es el pulsioxímetro, ¿no? Además de evitar la colocación de colchón de presiones alternas. Cuando hemos colocado colchón de presión alterna, lo que hemos visto es que los dispositivos invasivos llegan a moverse. Entonces decimos, oye, el paciente no ha miccionado, ¿qué pasa? Lo giramos, ya tiene globo vesical, jamás pudo miccionar el paciente, y no se da la uretra, y tenemos una serie de problemas, ¿no? Entonces también el inflado y desinflado de esos colchones de presiones alternas, que muchas veces se le ponen al colchón que no tiene ese sistema, hemos visto que también llega a estar desplazando los accesos venosos centrales. Bien, vamos a ver un video. Ustedes me van a decir qué técnica les gusta más. Este video yo creo que ya lo vieron muchísimos de ustedes y es una forma fácil en la cual podemos pronar a un paciente junto con el segundo video.
Ese es el primero y ese es el segundo video. Ahí hicieron un comentario muy importante en el segundo video acerca de la colocación de las almohadillas y que no choque el abdomen con la cama, con el colchón. Es importante porque una vez debatiendo con algunos compañeros me decían que algunos médicos dicen, o incluso ellos, que los pacientes delgados no se deben de pronar con almohadillas, es decir, que no haya una almohadilla en el tórax ni otra a nivel de las crestas ilíacas, porque pues, no le ayuda. Como tiene muy poco peso, no tiene un abdomen prominente, pues no sirve de nada ponérselo. No se hace con ese fin, se hace con el fin de que exista una mayor capacidad pulmonar, como lo decía el video, de que el diafragma caiga y con eso, al momento que cae, la capacidad pulmonar sea mayor, se pueda poner, mejor dicho, se pueda ampliar esos volúmenes pulmonares. No es tanto porque caiga, o no es tanto porque el abdomen interfiera demasiado, no sé si me explique. Entonces, hay algunos casos en los que realmente no colocan nada de almohadillas y entonces eso sí es complejo, ¿no? O no, no debería de hacerse así. Dentro de su experiencia me gustaría conocer cuál de esos dos métodos han hecho o cuál método implementan ustedes. Probablemente ninguno de los dos hagan. Hay otro método de pronación en el cual utilizamos únicamente la sábana clínica y ponemos, en lugar de poner todo el rollo o toda la ropa de cama extendida, únicamente ponemos igual una sábana clínica sobre el tórax del paciente, o mejor dicho, sobre la parte anterior del paciente, hacemos rollito
Y en lugar de, como en el primer video, en lugar de zafar toda la ropa, lo único que hacemos nada más es zafar la sábana clínica, ponerle otra clínica en la parte anterior y con eso movilizamos. Hay otra técnica, no ponemos nada, únicamente utilizamos técnica de brazos, poner los brazos debajo de las piernas, tórax y abdomen del paciente y lo giramos, lo pronamos con ese, vamos a llamarlo entre brazos nada más. Me gustaría conocer algunas de sus técnicas. ¿Qué es lo que han hecho ustedes? Es que muchas veces, licenciado, no se tiene o no se cuenta con el personal necesario. Yo veo que en las dos técnicas hicieron pero pues muchas veces no se tiene todo eso. Exacto. Y ahorita veo que también la técnica con las almohadas, o sea, si nosotros hiciéramos esa técnica, pues creo que nos evitaríamos muchos eventos adversos. Efectivamente. Sí, ese es algo muy, muy cierto que se presenta. Si no tengo todo ese recurso, o el demás recurso está ocupado, pues tengo que hacerlo como yo pueda o como lo que yo tenga. Dice Itzel Santiago, nosotros hacemos la técnica del primer video. Exactamente, sí, sí me he enterado de esto en el INER, que hacen esa técnica de colocar la ropa de cama de igual forma, se dobla toda y se voltea en un solo movimiento al paciente. Sí, sí, muy bien. Gaby Aguero. Pues, hola, licenciado, buenos días. Mire, Buenos días. yo he usado la última técnica que mencionó, donde no se usan las sábanas, solamente con el posicionamiento del brazo. Recién terminé mi residencia por rotación en el INER. A mí, bueno, yo nunca vi que se usara la técnica de las sábanas, pero en cuanto a esa técnica, siento que no hay tanto control de las extremidades como quisieran. Bueno, a mi parecer, siento que ese control del cuerpo no lo puedo llevar tan preciso y podemos tener lesiones de algunos, no sé, lesiones de alguna extremidad porque no nos dimos cuenta que la extremidad al momento de voltearlo la volteamos mal o no respetamos esos arcos de movimiento fisiológicos del paciente. Entonces es algo muy común y eso se lleva a cabo muchísimas veces con las lesiones del plexo braquial, cuando estamos movilizando cabeza y brazo. Eso se ve muchísimo. Y tiene razón, se puede perder la noción de la movilidad de la extremidad cuando tapamos completamente al paciente. A mí en lo personal, las veces que lo hemos implementado, me genera mucho estrés porque no veo ni accesos venosos, no veo sonda Foley, no veo todos los dispositivos que pueda tener el paciente. Muy bien. Exacto. Muy bien, Gaby, gracias por su comentario. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Bueno, yo le voy a platicar cómo pronamos ahí en la unidad. Lo primero que se hace es preparar las 4 almohadas y las forramos con sábanas. Eso ha causado mucha controversia entre todos los turnos, porque unos tienen que ir forradas con sábanas, otros que tienen que ir forradas con pañales, otras que eso genera lesiones, aumenta el riesgo de lesiones por presión en el paciente. Entonces esa es una controversia que tenemos. Posterior a que se forran y se preparan tanto las sábanas como las almohadas, lo que hacemos es desconectar la nutrición enteral. Desafortunadamente, como son procedimientos, bueno, allá lo manejan como de urgencia, entonces no suspendemos 1 o 2 horas la nutrición enteral, entonces así como lo indican, pues la paramos, ¿no? Se realiza la aspiración de secreciones del paciente tanto por boca como por cánula endotraqueal. Se zafa la línea arterial, se zafa y se pone, se desmonitoriza al paciente la parte anterior y se colocan las almohadas, se colocan las sábanas, lo hacemos churrito al paciente y se gira hacia hacia el ventilador. O sea, la primera vía es hacia el ventilador, se prona y se acomoda las almohadas, ¿no? Que obviamente la primera, que sería en tórax, tendría que quedar más o menos a la altura de las tetillas, la otra arriba de los genitales, y cuando se acomoda esa almohada, nosotros, les comentamos a los camilleros que levanten un poco más la cadera para poder liberar pene en caso de los hombres,
y que no quede o tengamos que producir alguna lesión, porque hemos encontrado casos donde se supina al paciente y nunca nadie se dio cuenta que los testículos y el pene pues están pues ya con edema, ¿no? Edema escrotal y pues son lesiones muy, muy feitas. También, pues ya lo que se hace pues es el cambio de las bombas hacia el lado donde queda el central. Posterior a que se prona el paciente, le colocamos una dona que pues nosotros realizamos, pero también hay muchos médicos que nos dicen que las donas ya no las quieren, que lo único que quieren es una almohada o una toalla en 4 para poder hacer la liberación de los puntos de presión en la zona facial. Entonces eso también como que a mí me causa conflicto porque pues ya no sabemos qué realizar, si realizarles las donas con pañal o hacerles la toalla, y ya posterior pues se hace la monitorización posterior y se vuelven a activar los sensores y se inicia la nutrición enteral en los pacientes. Ok. Muy importante lo que mencionas, Giselle. Desgraciadamente, en México casi no hacemos investigación y lo que se está investigando actualmente, por ejemplo, simplemente eso, ¿no? De la liberación de los sitios de presión. ¿Qué es mejor? ¿Poner una dona, poner una C en herradura, o bueno, una herradura, o poner la almohada, ¿no? Entonces, habrá que hacer investigaciones o hacer algo muy importante en los próximos años para que nos pongamos las pilas en ese sentido. O esperar hasta que nos llegue información actualizada. Ahorita, ¿qué es lo que hacemos? Como esto es nuevo de la pandemia y que estamos pronando mucho por la pandemia, obviamente todos los estudios son otra vez el análisis de ver si es real o si es verdad o qué tan funcional es lo que yo ya tenía implementado, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes. Dice Nancy Gutiérrez, en mi unidad me ha tocado ver que de plano no se coloca nada y solo se moviliza con la sábana clínica. En lo personal a mí se me facilita la sábana en región anterior y colocar las sábanas como el segundo video. Es muy práctico. Siempre se verifica la correcta posición del paciente. Además, implementó la ayuda de la clínica de heridas de cada servicio y turno para pronar y movilizar. Oh, muy bien, qué bueno que están haciendo eso, Itzel. A ver, vámonos por orden. Arturo, ajá. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Jay. ¿Sí me escuchas? Buenos días, Arturo. Sí, claro que sí. ¿Qué tal? Hola, buenos días a todos. Bueno, en mi poca instancia que estuve en durante la terapia intensiva, pues siempre utilizábamos la primera técnica, ¿no? Como habíamos comentado, para pronar a los pacientes. Igual siempre era el equipo, siempre eran 4 o 5 personas como para hacer el procedimiento, y siempre ya teníamos en ese entonces nuestras donas para evitar las lesiones, lo que es en los puntos de presión, ¿no? Pero pues en cuestión del INER también teníamos nuestro kit de pronación, como les comentábamos, como comentaban, y pues ya venía una bolsita con todos los parches y los apósitos hidrocoloides, y junto con las donas pues ya hacíamos la primera técnica, que es la que siempre, bueno, utilizábamos en el INER junto con las donitas. Y pues en este caso pues siempre el equipo era de 4 o 5 personas, y pues nos resultaba fiable pues realizar los procedimientos de esta manera. Sí, Y van pues bueno, o teniendo sea, más experiencia, más manejo de la ajá. técnica, ¿no? Entonces puedes decir, a mí sí me funcionaba y es válido. Digo, aquí acuérdense que siempre la práctica va a ser el maestro. Entonces, si practican mucho una técnica de pronación, claro que se van a hacer expertos en ella. Y si les resulta, qué bueno, eso es sumamente bueno. Muy bien, Arturo. Sí, Gracias por compartirnos. gracias. Gaby. Bueno, era con respecto a un comentario que hizo la compañera anterior del posicionamiento del cojín o de los liberadores de presión. No van exactamente, en mi experiencia, no van exactamente Ya vamos, hijo, ya. sobre a nivel de las glándulas mamarias, sino en la región que sería una línea horizontal a las clavículas. Esto para evitar que, por ejemplo, en hombres o en mujeres se genere ese peso en los pezones y haya necrosis del mismo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque son zonas son zonas que fácilmente pueden generarse una necrosis por la presión de los liberadores de presión. Sí, claro, sí, sí sería subir un poquito más la almohadilla, ¿no? De la región torácica, subirla a que soporte el peso prácticamente la región clavicular y esternal del paciente. Sí, no bajarla demasiado. Ok, Gaby, gracias por su comentario. Muchas gracias.
Bien, vamos a continuar con esto. Digo, como se dan cuenta, tenemos muchísimas formas, muchísimas experiencias que ustedes, cada uno ha estado desarrollando en esta pandemia. Digo, en esa pandemia, porque ahorita, repito, es cuando más hemos pronado. Pero obviamente, pues eso es importante, propiamente saberlo, porque, como les decía, cada uno se va a hacer experto en lo que maneje más, en lo que realice más. Entonces, dentro de los cuidados post-prono que tenemos, pues verificar la seguridad de la vía aérea, comprobar que el tubo endotraqueal no se encuentre acodado. Muchas veces eso es algo que nos damos cuenta en grandes número de veces. Iniciar soluciones parenterales. ¿Cuáles soluciones no se suspenden? La sedación, la relajación y el vasopresor. Las demás puedo suspender la administración, sí, sin problema. Porque previamente, o incluso el relajante neuromuscular y la sedación la puedo suspender porque, pues obviamente, ya les pasé un pequeño bolo de medicamento para poder hacer el procedimiento. Y obviamente regresar a la monitorización. Esto es sumamente importante. Bien, ojo, aquí, bueno, estas imágenes son tenidas con previo consentimiento informado de los familiares. Se les comentaba que íbamos a ocupar algunas imágenes netamente para enseñanza, así que, bueno, tenemos la autorización. Lo que les comentaba, nosotros lo que colocamos es una C. La C mide aproximadamente 60 centímetros para que nos dé mucho espacio, para que netamente la frente y el mentón caigan o descansen sobre esta C y así se libere el pabellón auricular y no cause lesiones el mismo tubo endotraqueal, como podría ocasionarlas cuando se coloca la letra, la dona como tal, y sube el tubo endotraqueal, lo dobla y aumenta las presiones. ¿Qué otra cosa hay que hacer cuando yo esté pronando? Pues obviamente verificar que el paciente tenga un personal adecuadamente destinado y capacitado para el manejo de la vía aérea. Él nada más se va a encargar de eso, de movilizar y mantener la vía aérea, el posicionamiento de la cabeza. Todos los dispositivos que tenía en la parte anterior se pasan a la posterior. La monitorización se coloca de esta manera. Si yo dejo los electrodos como normalmente estaban, este es LL, en el tórax anterior debería de ser en esta parte, ¿no? Aquí ya se va a la región posterior. Debe de ser invertido, si no me va a dar cambios electrocardiográficos derivados de la mala colocación, ¿no? La famosísima mal colocación de los grandes cables, ahí la llamamos. Entonces, las fijaciones de las ondas se van a la parte posterior también. Y vean, lo que nosotros hacemos, como no tenemos a veces gran cantidad de almohadas, lo que nosotros utilizamos, pues es utilizar sábanas. ¿Qué se busca con la colocación de estas sábanas? Favorecer el retorno venoso, porque hay veces que, les repito, tampoco quieren poner sábanas en los miembros pélvicos, pero ¿qué buscamos con esto? Favorecer el retorno venoso. Si de por sí mi paciente ya va a estar la cabeza y los pies, su cabeza va a estar entre 15 y 30 grados, pues obviamente va a haber estasis sanguínea a nivel de los miembros pélvicos. ¿Qué es lo que yo provoco? Pues a lo mejor colocar en sus piernas un poco de inclinación que le favorezca el retorno venoso. Muchas veces la sonda Foley no la fijamos ya con algún apósito o con alguna fijación hecha por micropor, hecha por tela adhesiva, hecha por cualquier dispositivo elástico, sino que lo fijamos con venda para evitar las lesiones. Dentro de los cuidados post-prono, pues también debe de tomarse en cuenta la toma de la gasometría arterial, la movilización de la cabeza y extremidades cada 2 horas y poner o utilizar las posiciones de nadador. No es válido no movilizar la cabeza y brazos del paciente. No es válido porque digan, es que está hemodinámicamente inestable. No, eso no. A lo mejor alguna justificación, y eso sería una justificación relativa, el hecho de que muchas veces tengan cuellos cortos. Ahí sí se nos complican. Pacientes que tienen una intubación o que tuvieron una intubación difícil, y yo quiero movilizar la cabeza del paciente, si el cuello está muy corto, me lo va a impedir. Entonces, por eso les decía, ustedes analicen qué tan bueno o qué tan malo es
algún procedimiento. Ese procedimiento va a determinar o va a estar dado por ustedes. Si es mejor o qué le va a provocar. Si le va a traer más beneficios que problemas al paciente, lo hago. Si no, mejor ni lo toco, la verdad. Entonces tenemos la postura de nadador. Anatómicamente, pues, si la cabeza está hacia... Esta es controversial. ¿Cómo va la mano y cómo va la cabeza? Porque dicen, bueno, es la posición de nadador. Nadador va nadando. Y hasta donde se tiene entendido, la técnica es de que sale a respirar cuando da la brazada. Entonces, del mismo lado que esté su brazo, debe de estar girada la cara. ¿Por qué? Porque es una posición anatómicamente funcional y obviamente cuando yo hago esto, pues estoy favoreciendo que no se lesionen los nervios del plexo braquial. Que muchas veces hemos encontrado que está de este lado y levanta la mano contraria. La posición es de donde da la brazada, sale a respirar el nadador. Entonces es una posición anatómicamente adecuada. O bien, otra posición que pueden utilizar es la de Superman. Y es la de elevación de los brazos con la cabeza girada hacia uno u otro lado. Y el cambio de postura para las siguientes 2 horas sería bajar los brazos para que se mantengan a los lados del paciente. Cuidados específicos. Se debe de parar la dieta enteral 1 o 2 horas antes de la pronación. Claro. ¿Para qué? Para que no haya problemas con el vaciamiento gástrico en el sentido de que vaya a haber problemas de regurgitación. De preferencia utilizar sonda nasoyeyunal y emplear procinéticos. Se debe monitorizar la sedación, la protección ocular y el uso de relajantes neuromusculares. El hecho de que un paciente esté pronado no quiere decir dieta enteral suspendida. No, lo que necesita un paciente es continuar siendo nutrido. Y si el sistema digestivo funciona, se ocupa. Vean aquí, este ventilador, pues obviamente muestra una curva que está, este ventilador está en un modo controlado por volumen, está en un modo asisto control, controlado o ciclado por volumen, con una frecuencia de 22, un volumen total de 400. También tiene aquí una sensibilidad de 2. El paciente pesa 85 kilogramos con un FIO2 al 40% y un PIB de 10. ¿Qué es lo que yo tengo que verificar? Ojo, tengo que verificar lo siguiente. Que al momento que yo gire a mi paciente, pues esto concuerde con lo que está aquí abajo, ¿no? Si el paciente está bien sedado, la frecuencia respiratoria que va a tener es la frecuencia de aquí arriba. Es decir, esas son las reales y estas son las programadas. Entonces mi paciente tiene que estar metiendo o haciendo 22 respiraciones porque están programadas 22. ¿Por qué así? Porque eso nos habla que está bien sedado y está bien relajado y se está dejando llevar adecuadamente por el ventilador. ¿Con qué fin? Con el fin de que no fatigue sus músculos respiratorios. ¿Qué otra cosa tengo que checar? La presión media y la presión pico. Si esta presión pico se va por arriba de 30 y esta presión media por arriba de 20, ¿qué quiere decir? Que mi paciente empieza a tener problemas. ¿De qué? De obstrucción probablemente aquí, o que el paciente tiene muchas secreciones y está provocando esto, obstrucción, o bien está mi paciente provocando que tenga acodado o doblado el tubo endotráqueo. Eso principalmente. Y bueno, ya vienen pues los volúmenes corrientes y el volumen minuto. Y obviamente pues también la relación inspiración-expiración. Todo esto es lo que yo debo de estar checando. Les digo siempre a mucha gente, ¿no?, de enfermería, que se metieron a la carrera más ruda, porque la enfermería debe de saber de todo. Anatomía, fisiología, farmacología y hasta cuidados de enfermería principalmente. Entonces, ojo, todo esto es lo que me va a estar ayudando a que yo pueda tener bien revisado a mi paciente, a que yo lo pueda tener de una forma bien pues monitorizada. ¿Qué evitar? Evitar esto, colocar parches hidrocoloides sobre el cabello del paciente. Evitar terminar con puntas, como lo ven aquí, con puntas esquinadas. Estas puntas esquinadas, vean, en algunos pliegues terminan incrustadas en la piel del paciente y provoca lesiones. Procuren hacer puntas romas de sus
parches hidrocoloides. Esas son algunas referencias que se utilizaron para esta charla. Y bueno, es un paciente que tuvimos en la terapia intensiva ya hace algunos meses. Bueno, de hecho ya va a cumplirse un año de este paciente, un paciente pediátrico que pesaba como 135 kilos, de 16 años. Y vean, si se hacen las cosas bien, si se hace el trabajo con conocimiento y con todo el esfuerzo, salen los pacientes. Obviamente hay algunos pacientes que desgraciadamente no van a poder salir porque pues, su estado de salud es sumamente grave, son diferentes circunstancias. Pero, pues de eso se trata, ¿no? De darle cuidados de enfermería buenos, con conocimiento y que sea algo que trascienda en la salud del paciente y tenga impacto en su familia. Y bien, pues por mi parte es todo. Sigan la página del Grupo Integra Salud en Facebook. Y les reitero otra vez mi agradecimiento. Muchas gracias por acompañarnos.